Si quieres comer, tienes que pagar, me dijo Nayara mientras yo sostenía el plato vacío frente al refrigerador que yo misma había llenado con mi pensión. El silencio en la cocina se volvió tan espeso que pude escuchar el zumbido del reloj de pared que mi difunto esposo instaló hace 30 años. Mis manos temblaron ligeramente, no de miedo, sino de una rabia fría que comenzaba a cristalizarse en algo más peligroso que la ira. Catarina, mi nieta de 16 años, bajó la mirada hacia su teléfono, fingiendo no haber escuchado el veneno en la voz de su madre. «Mira, mamá», continuó Nayara, ajustándose la bata de seda que yo le regalé en su último cumpleaños. «Ya no eres la dueña de esta casa. Las cosas han cambiado y es hora de que te adaptes a la nueva realidad». Sus palabras flotaron en el aire como humo tóxico, mientras yo observaba cómo mi propia hija, la niña que amamanté durante 2 años, me convertía en una extraña en el hogar que construí con mis propias manos y el sudor de 40 años de trabajo. No respondí inmediatamente. Había aprendido que el silencio a veces dice más que 1000 palabras furiosas. En cambio, dejé el plato sobre la encimera con una delicadeza calculada y caminé hacia mi habitación, sintiendo la mirada burlona de Nayara clavándose en mi espalda como alfileres. Cada paso que daba sobre el piso de cerámica que yo misma elegí y pagué resonaba como un tambor anunciando algo que ella aún no podía imaginar. Una vez en mi habitación, cerré la puerta con el mismo cuidado con el que había criado a esa ingrata, y busqué en el cajón de mi cómoda un pequeño cuaderno negro que guardaba desde hace meses. Mis dedos, arrugados pero firmes, pasaron las páginas hasta encontrar el número que había anotado con letra temblorosa 3 semanas atrás, cuando presentí que este momento llegaría. Héctor Manteza, abogado especialista en derecho familiar, me había dicho que estuviera preparada para actuar cuando fuera necesario. La conversación telefónica fue breve pero precisa. «Señor Manteza, soy Nelia Lúnez. Creo que ha llegado el momento de activar lo que hablamos». Su voz profesional me tranquilizó mientras le explicaba los eventos de la tarde. «Perfecto, señora Lúnez. Mañana por la mañana tendré todo listo. Solo mantenga la calma y no haga nada que pueda comprometer nuestra estrategia». Esa noche, mientras escuchaba a Nayara reírse a carcajadas, viendo televisión en la sala que yo había decorado con tanto amor, me senté frente al espejo de mi tocador y observé mi reflejo. 67 años de vida me devolvían la mirada, pero por primera vez en meses, mis ojos brillaban con algo que había olvidado que poseía: determinación. Abrí el cajón secreto donde guardaba documentos que Nayara creía perdidos y sonreí levemente. Mañana descubriría que subestimar a una mujer de mi edad había sido el error más costoso de su vida. El amanecer del día siguiente trajo consigo un aire diferente. Me levanté temprano, como siempre había hecho durante décadas, pero esta vez no fue para servir desayuno a una familia desagradecida. Me vestí con mi mejor vestido azul marino, el que usaba para ocasiones especiales, y me maquillé con el cuidado de una mujer que sabe que está a punto de reclamar su dignidad. Cuando bajé a la cocina, Nayara ya estaba allí, preparando café, con la naturalidad de quien se cree dueña absoluta de todo lo que la rodea. «Buenos días, Nayara», le dije con una serenidad que la desconcertó. Ella murmuró algo parecido a un saludo mientras revisaba su teléfono, probablemente organizando otro día de gastos con el dinero que creía controlar. «Espero que hayas dormido bien, porque tenemos visitas en 1 hora». La taza de café se detuvo a medio camino hacia sus labios. «¿Qué visitas? No estoy esperando a nadie». El timbre sonó exactamente a las 9 de la mañana, como había quedado acordado. Héctor Manteza llegó acompañado de un notario y una secretaria que cargaba una carpeta que parecía contener el peso del mundo. Nayara me miró con una mezcla de confusión y alarma que me resultó deliciosamente familiar.
Era la misma expresión que ponía de niña cuando la descubría haciendo travesuras. «Señora Lúnez», dijo el abogado con voz firme pero respetuosa, «hemos venido a formalizar los cambios que discutimos ayer». Nayara se acercó con pasos inseguros, como si el suelo bajo sus pies hubiera comenzado a moverse. «¿De qué cambios hablan? Mamá, ¿qué está pasando aquí?» «Los cambios que debieron hacerse hace mucho tiempo, hija», respondí con una calma que había ensayado frente al espejo durante semanas. Héctor abrió su portafolio y extrajo varios documentos, mientras Nayara permanecía de pie, descalza, con su pijama de satén que yo le había comprado en el centro comercial hace apenas 2 meses. La ironía de la situación no se me escapaba. Ella, quien se creía la dueña absoluta de mi vida, lucía vulnerable y desprevenida ante los verdaderos dueños del poder legal. «Señora Nayara Lúnez», comenzó el notario con voz oficial, «su madre ha solicitado una revisión completa de la situación patrimonial de esta propiedad y de los acuerdos de convivencia que ustedes han mantenido». Las palabras técnicas flotaron en el aire como sentencias, y vi cómo el color se desvanecía del rostro de mi hija. Sus ojos, que habían brillado de crueldad apenas 24 horas antes, ahora reflejaban algo que no había visto en años. Miedo genuino. Catarina apareció en las escaleras, atraída por las voces desconocidas. Mi nieta me miró con curiosidad, pero había algo en su expresión que me tranquilizó. Durante los últimos meses, habíamos desarrollado conversaciones silenciosas, intercambios de miradas que hablaban de comprensión mutua. Ella había sido testigo de las humillaciones que yo recibía diariamente, y aunque nunca lo expresó con palabras, sus abrazos más prolongados y sus sonrisas cómplices me habían dado fuerzas para llegar hasta este momento. «Abuela, ¿está todo bien?», preguntó Catarina con esa voz suave que me recordaba a mí misma a su edad. «Todo está perfectamente bien, mi amor. Estos señores vinieron a ayudarme a resolver algunos asuntos importantes». Nayara me lanzó una mirada que podría haber incendiado la cocina, pero yo mantuve mi compostura. Había esperado demasiados años para permitir que su ira me intimidara ahora. El abogado continuó con su trabajo metódico, explicando cada documento mientras Nayara escuchaba con creciente agitación. «Según nuestras investigaciones, esta propiedad fue adquirida por la señora Nelia Lúnez en 1987, 3 años antes del nacimiento de su hija. Los pagos de la hipoteca fueron realizados exclusivamente con los ingresos de la señora Lúnez durante 30 años. Cada palabra era como una piedra cayendo en un estanque silencioso, creando ondas que alteraban toda la superficie de la realidad que Nayara había construido. Además», añadió Héctor mientras organizaba más papeles, «hemos encontrado irregularidades en el manejo de las cuentas bancarias y de la pensión de la señora Lúnez. Existen retiros no autorizados y transferencias que requieren explicación legal». La respiración de Nayara se volvió audible, como si acabara de terminar una carrera. Sus manos temblaron mientras se aferraba al respaldo de una silla que ella misma había elegido del catálogo que yo pagué con mis ahorros. Me senté en mi lugar habitual de la mesa del desayuno, el mismo sitio donde había servido miles de comidas a una familia que gradualmente me había convertido en su sirvienta personal. Pero esta mañana, por primera vez en años, yo era quien tenía el control de la conversación. «Nayara, siéntate, por favor. Tenemos muchas cosas de las que hablar». Mi voz sonaba extraña incluso para mí misma, cargada de una autoridad que había olvidado que poseía. «No entiendo qué está pasando aquí», murmuró Nayara mientras se dejaba caer en la silla frente a mí. «Ayer todo estaba normal, y hoy apareces con abogados como si fueras una desconocida». Sus palabras contenían una acusación velada, como si yo fuera la culpable de haber alterado un orden que solo le convenía a ella. «¿Normal?», repetí lentamente.
¿Te parece normal cobrarle comida a tu madre de 67 años en la casa que ella construyó? El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared con una claridad dolorosa. Katarina se acercó sigilosamente y se sentó a mi lado. Un gesto simple pero lleno de significado que no pasó desapercibido para Nayara. «Katarina, ve a tu habitación», ordenó mi hija con voz tensa. «No, que se quede», repliqué con firmeza. Ella también vive en esta casa y tiene derecho a saber qué está sucediendo. Héctor carraspeó ligeramente antes de continuar. «Señora Nayara, su madre ha decidido establecer nuevas condiciones para la convivencia en esta propiedad. Estas condiciones están respaldadas por la ley y por la documentación que demuestra que ella es la única propietaria legal de esta casa». Las palabras del abogado resonaron como campanas, anunciando el final de una era y el comienzo de otra completamente diferente. Nayara se puso de pie bruscamente, derribando la silla que cayó al suelo con un estrépito que hizo saltar a Katarina. «Esto es ridículo. Yo he cuidado de ti durante años, mamá. He sacrificado mi vida para estar aquí contigo». Su voz se elevaba con cada palabra, pero en lugar de intimidarme, me recordó a los berrinches que hacía cuando era niña y no conseguía lo que quería. La diferencia era que ahora yo no iba a ceder para mantener la paz. ¿Cuidado de mí? La pregunta salió de mi boca con una incredulidad tan genuina que hasta el notario levantó la vista de sus documentos. «Nayara, en los últimos 2 años tú y tu esposo han vivido en mi casa sin pagar un solo peso de renta. Yo he cocinado, limpiado, pagado las facturas y cuidado de Katarina mientras ustedes salían de fiesta». Cada hecho que enumeraba era como arrancar una venda de una herida que había estado sangrando en silencio durante demasiado tiempo. Además, continuó Héctor consultando sus notas, según los registros bancarios, la señora Nayara ha estado utilizando la tarjeta de débito de su madre para gastos personales sin autorización. El monto total asciende a 120.000 pesos en los últimos 18 meses. La cifra flotó en el aire como una acusación tangible. Vi cómo Nayara abría y cerraba la boca sin encontrar palabras, como un pez fuera del agua. Katarina me tomó de la mano por debajo de la mesa, un gesto pequeño pero lleno de apoyo que me llenó de una calidez que no había sentido en años. Mi nieta siempre había sido perceptiva, más inteligente que su madre en muchos aspectos. Durante los últimos meses, había notado cómo me observaba cuando Nayara me gritaba o cuando me pedía que sirviera la cena como si fuera la empleada doméstica. Sus ojos reflejaban la misma indignación que yo sentía, pero no me atrevía a expresar. «Abuela», susurró Katarina, «¿por eso has estado tan triste últimamente?» Su pregunta inocente pero directa atravesó las defensas que había construido para protegerme del dolor. «Sí, mi amor, pero ya no voy a estar triste. Las cosas van a cambiar». Mi respuesta fue simple pero cargada de una promesa que pensaba cumplir al pie de la letra. Nayara se dirigió hacia mí con pasos agresivos, pero Héctor se interpuso discretamente. «Señora Nayara, le sugiero que mantenga la calma. Estamos en un proceso legal formal y cualquier conducta inapropiada será documentada». Su voz profesional tenía un tono de advertencia que mi hija captó inmediatamente. Se detuvo a medio camino, con los puños cerrados y el rostro enrojecido por la frustración. «Mamá, no puedes estar hablando en serio», dijo Nayara, cambiando su estrategia hacia un tono más suplicante. «Somos familia. Las familias resuelven sus problemas en privado, no con abogados y papeles». Sus palabras contenían una manipulación tan obvia que me sorprendió haber caído en ella durante tanto tiempo. «Tienes razón, somos familia», respondí con voz serena. «Por eso me duele tanto que hayas abusado de mi confianza y mi amor durante tanto tiempo.
El notario comenzó a leer las nuevas condiciones con voz monótona pero clara. Primera condición. La señora Nayara Lúnez y su familia pueden continuar viviendo en esta propiedad bajo un contrato de arrendamiento formal, con un costo mensual de 15.000 pesos. Nayara abrió los ojos como platos. ¡15.000 pesos! Mamá, no tenemos ese dinero. Su confesión involuntaria reveló algo que yo había sospechado durante meses. Su situación financiera era un desastre. Segunda condición, continuó el notario. La señora Nelia Lúnez recupera el control total de sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Cualquier uso no autorizado será considerado fraude. Observé cómo Nayara calculaba mentalmente las implicaciones de esta condición. Durante años había dependido de mi dinero para mantener su estilo de vida, comprando ropa cara, saliendo a restaurantes y pagando cuentas que yo ni siquiera conocía. Tercera condición. La señora Nelia Lúnez tendrá acceso libre y completo a todas las áreas de la casa, incluida la cocina, donde podrá cocinar y comer sin restricciones ni pagos adicionales. Esta condición, aunque parecía obvia, era necesaria después de la humillación de ayer. Catarina apretó mi mano con más fuerza y pude ver en sus ojos que entendía perfectamente por qué esa cláusula era importante. Nayara comenzó a pasearse por la cocina como un animal enjaulado. «Esto es una locura. ¿Dónde vamos a conseguir 15.000 pesos al mes? ¿Y qué se supone que vamos a hacer sin acceso a tu cuenta?» Sus preguntas revelaban una dependencia que había crecido como una planta parasita durante años, alimentándose de mi generosidad hasta convertirme en una esclava en mi propia casa. «Esas son decisiones que tendrás que tomar, hija», respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Yo ya tomé las mías. La frase resonó en la cocina con la fuerza de una declaración de independencia. Por primera vez en años, yo era quien establecía las reglas, quien tomaba las decisiones importantes, quien tenía el control de mi propio destino. El teléfono de Nayara comenzó a sonar insistentemente, pero ella lo ignoró mientras continuaba paseándose por la cocina, como si el movimiento pudiera resolver mágicamente la situación en la que se había metido. «Mamá, esto no puede ser legal. No puedes echarme de la casa donde he vivido durante años». Su voz había perdido toda la arrogancia de ayer y ahora sonaba desesperada, casi infantil. Era la misma tonalidad que usaba cuando era adolescente y trataba de convencerme de que no había hecho algo malo. «No te estoy echando», aclaré con paciencia fingida. «Te estoy ofreciendo un contrato de arrendamiento justo. Es lo que cualquier adulto responsable haría en tu situación». Héctor asintió desde su posición junto a la mesa, organizando más documentos que parecían contener secretos que Nayara no había imaginado que yo conociera. «Además, señora Nayara, debo informarle que hemos encontrado otros gastos irregulares que requieren explicación». Catarina se levantó silenciosamente y se dirigió al refrigerador, sacando una botella de agua que me ofreció con una sonrisa tímida. Ese gesto simple, lleno de cuidado y respeto, contrastaba dramáticamente con la actitud de su madre. «Gracias, mi amor», le dije, y vi cómo Nayara nos observaba con una expresión que no pude descifrar completamente. ¿Era envidia? ¿Frustración? ¿O finalmente estaba empezando a entender que había perdido no solo mi dinero, sino también mi respeto? ¿Qué otros gastos?, preguntó Nayara con voz temblorosa. Héctor extrajo una carpeta diferente y comenzó a leer con voz profesional y distante. Gastos en spas por un total de 30.000 pesos, compras en tiendas de lujo por 50.000 pesos, cenas en restaurantes caros por 20.000 pesos, todo cargado a las tarjetas de crédito de la señora Lúnez sin su conocimiento explícito. Cada cifra era como una bofetada para Nayara, quien se hundía más en la silla con cada revelación.
Yo pensé que no te importaba, murmuró Nayara, pero su excusa sonó patética incluso para ella misma. ¿Que no me importaba? La pregunta salió de mi garganta con una mezcla de incredulidad y dolor que había estado conteniendo durante meses. Nayara, yo trabajé durante 40 años. Me levanté a las 5 de la mañana durante décadas para construir un patrimonio que pudiera dejarles a ustedes. ¿Cómo no me iba a importar? El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de la puerta principal abriéndose. El esposo de Nayara, Roberto, entró a la cocina con su ropa de trabajo y se detuvo en seco al ver la escena que se desarrollaba frente a él. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz confundida, mirando alternativamente a los extraños en traje y a su esposa, quien lucía como si hubiera visto un fantasma. «Roberto», dijo Nayara con voz quebrada. «Mamá contrató abogados. Dice que tenemos que pagar renta para vivir aquí». Roberto se quitó lentamente su gorra de trabajo y la dejó sobre la encimera, procesando las palabras de su esposa. Era un hombre simple, trabajador, que siempre me había tratado con respeto. En cierta manera, me daba pena que tuviera que enfrentar las consecuencias de las decisiones de Nayara. «Buenos días, Roberto», le dije con cordialidad genuina. «Siéntate, por favor. Esto también te concierne». Él se acercó con pasos lentos, como si caminara hacia su propia ejecución. «Señora Nelia, si hice algo malo, discúlpeme. Yo siempre he tratado de ser respetuoso con usted». Su honestidad contrastaba tan marcadamente con la actitud de Nayara que sentí una punzada de compasión por él. «Tú no has hecho nada malo, Roberto», le aseguré. «Pero necesitas saber lo que ha estado haciendo tu esposa con mi dinero». Héctor le entregó una copia de los registros bancarios y vi cómo Roberto fruncía el ceño mientras leía las cifras. «Nayara, ¿qué es esto?», preguntó con voz cada vez más seria. «¿De dónde salió dinero para todas estas compras? Yo creía que lo estábamos pasando mal económicamente». La cara de Nayara se descompuso completamente. Durante años había mantenido dos versiones diferentes de la realidad. Una para su esposo, donde fingía que estaban en dificultades financieras, y otra para mí, donde me exigía más y más dinero para gastos supuestamente necesarios. Ahora, ambas versiones colisionaban de manera inevitable, y ella no tenía escapatoria. «Roberto, yo puedo explicarlo», comenzó Nayara, pero su esposo levantó la mano para detenerla. 30.000 pesos en spa mientras yo trabajo 12 horas diarias pensando que no tenemos dinero para arreglar el carro. Su voz se endurecía con cada palabra. 50.000 pesos en ropa mientras me dices que no podemos comprar juguetes para Catarina. Roberto se volvió hacia mí con expresión avergonzada. «Señora Nelia, yo no sabía nada de esto. Le juro que no sabía». Catarina se acercó a su padre y le puso una mano en el hombro. «Papá, mamá también le decía cosas feas a la abuela. Ayer le dijo que si quería comer tenía que pagar». La voz inocente de mi nieta cortó el aire como una espada, revelando la verdad que Nayara había tratado de ocultar. Roberto me miró con ojos llenos de horror y vergüenza. «¿Es verdad eso, señora Nelia?», asentí lentamente, sintiendo cómo se desmoronaba el último vestigio de protección que había mantenido alrededor de mi hija. «Roberto, durante meses he sido tratada como una empleada en mi propia casa. He cocinado, limpiado, pagado facturas y cuidado de Catarina mientras Nayara gastaba mi dinero en lujos para ella». Mi voz se quebró ligeramente al admitir en voz alta la humillación que había vivido en silencio. Roberto se levantó bruscamente y miró a su esposa con una expresión que nunca le había visto antes. «Nayara, ¿cómo pudiste hacer eso?
Esta mujer nos dio un techo, nos ayudó cuando no teníamos nada, cuidó de nuestra hija como si fuera suya. Su voz temblaba de indignación genuina. Y tú la trataste como si fuera... No, pudo terminar la frase, pero todos entendimos lo que quería decir. Roberto, por favor, déjame explicarte, suplicó Nayara, pero las lágrimas que comenzaron a brotar de sus ojos parecían más de autocompasión que de arrepentimiento genuino. Ya no hay nada que explicar, respondió Roberto con voz firme. Señora Nelia, aceptamos las condiciones que usted establezca y le pido perdón por mi esposa, aunque sé que las palabras no pueden borrar el daño que le hizo. La disculpa de Roberto resonó en la cocina como una campana de iglesia, clara y sincera, contrastando dramáticamente con los sollozos entrecortados de Nayara. Por primera vez en meses, sentí que alguien de mi familia reconocía la injusticia que había vivido. Roberto, tú no tienes que disculparte por nada, le dije con voz suave. Tú siempre has sido respetuoso conmigo, y eso no lo he olvidado. Héctor observaba la escena con la profesionalidad de quien ha presenciado muchas crisis familiares, pero pude notar un destello de aprobación en sus ojos. Pero mamá, papá, no pueden estar de acuerdo con esto, gritó Nayara, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Somos familia. Las familias se perdonan, se apoyan mutuamente. Sus palabras sonaban huecas después de todo lo que había sido revelado. Tienes razón, Nayara, respondí con una calma que me sorprendió. Las familias se apoyan mutuamente. Por eso me duele tanto que durante 2 años yo haya sido la única dando apoyo. Catarina se acercó a mí y me susurró al oído. Abuela, ¿podemos quedarnos aquí contigo? Su pregunta me atravesó el corazón como una flecha de esperanza. Esta niña, con sus 16 años y su sabiduría prematura, había entendido intuitivamente que algo fundamental había cambiado en la dinámica familiar. Por supuesto que sí, mi amor, le respondí, acariciando su cabello castaño que brillaba bajo la luz matutina que entraba por la ventana. Cuarta condición, continuó leyendo el notario. La señora Nelia Lúnez establecerá un fondo de ahorro protegido para la educación universitaria de su nieta Catarina Lúnez, fondo al cual solo tendrán acceso la señora Nelia y Catarina, una vez que alcance la mayoría de edad. Esta condición no había sido discutida previamente con Héctor, pero él la aceptó sin objeciones. Era mi forma de asegurarme de que mi nieta tuviera oportunidades que nadie pudiera quitarle. Roberto asintió vigorosamente. Eso me parece perfecto, señora Nelia. Catarina es muy inteligente y merece una buena educación. Su apoyo inmediato me confirmó que había evaluado correctamente su carácter. Era un hombre trabajador y honesto que había sido engañado por su propia esposa, tanto como yo. Quinta condición, añadió el notario. Se establecerá un límite de visitantes en la propiedad, y cualquier huésped que permanezca más de 3 días consecutivos deberá ser aprobado previamente por la propietaria. Esta condición apuntaba directamente a la madre de Nayara, una mujer venenosa que había pasado semanas enteras en mi casa, criticando mi forma de cocinar, mi forma de limpiar y hasta mi forma de vestirme. No puedes prohibir que mi madre me visite, protestó Nayara con renovada energía. No estoy prohibiendo visitas, aclaré. Estoy estableciendo límites razonables para mantener la paz en mi hogar. Héctor extrajo otro documento de su portafolio, uno que no habíamos discutido en nuestra reunión inicial. Señora Nelia, hay un asunto adicional que debemos abordar. Su tono se volvió más serio, si eso era posible. Hemos descubierto que existen joyas y objetos de valor que han desaparecido de su habitación en los últimos meses. ¿Puede confirmar esto? El aire en la cocina se volvió tan espeso
que se podría haber cortado con un cuchillo. Mi corazón se aceleró al recordar los anillos de mi madre, el collar de perlas que me regaló mi esposo en nuestro 20º aniversario, los aretes de oro que había heredado de mi abuela. Sí, murmuré, sintiendo cómo la traición me golpeaba con renovada fuerza. Pensé que los había extraviado, pero cuando busqué en todos lados... Mi voz se desvaneció al ver la expresión de culpabilidad absoluta en el rostro de Nayara. «Nayara», dijo Roberto con voz temblorosa, «dime que no hiciste lo que estoy pensando». Pero la cara de mi hija ya había confesado todo lo que necesitábamos saber. Sus mejillas se habían puesto del color de la cera y sus manos temblaban visiblemente. Yo iba a devolvérselas, murmuró con voz apenas audible. Necesitaba dinero para gastos importantes. ¿Gastos importantes? La pregunta salió de Roberto como un rugido contenido. ¿Empeñaste las joyas de tu madre para pagar spas y restaurantes? Se levantó de la silla con tanta fuerza que la hizo caer hacia atrás. Nayara, ¿quién eres tú? ¿Qué te pasó? Su dolor era tan evidente que sentí compasión por él, incluso en medio de mi propia angustia. Catarina comenzó a llorar silenciosamente, lágrimas que corrían por sus mejillas como pequeños ríos de tristeza. Mamá, ¿por qué hiciste eso? Las joyas de la abuela eran de la bisabuela, eran de la familia. Su voz quebrada reveló una comprensión madura de lo que había perdido. No eran solo objetos valiosos, eran pedazos de historia familiar, recuerdos tangibles de mujeres que ya no estaban con nosotros. «Señora Nayara», intervino Héctor con voz profesional pero firme. «El empeño no autorizado de bienes ajenos constituye un delito. Necesitamos que nos proporcione la información de la casa de empeño donde depositó estos objetos para proceder con su recuperación». Sus palabras cayeron sobre Nayara como una sentencia judicial. Ya no era solo una cuestión familiar. Había cruzado la línea hacia actividades potencialmente criminales. «Están en la casa de empeño de la Avenida Revolución», susurró Nayara derrotada. «El número de boleta está en mi cartera». Se dirigió hacia su bolso con pasos vacilantes, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Cuando regresó con el pequeño papel arrugado, sus manos temblaban tanto que casi no podía sostenerlo. «Aquí está», murmuró, entregándoselo a Héctor como si fuera su propia sentencia de muerte. Roberto tomó el papel de las manos del abogado y lo examinó con incredulidad. 5.000 pesos, leyó en voz alta. «Empeñaste joyas que valen 10 veces más por 5.000 pesos miserables». Su voz contenía una mezcla de ira y dolor que me partió el corazón. ¿Sabes lo que significa esto, Nayara? ¿Entiendes que robaste recuerdos que no se pueden reemplazar? «No fue robo», protestó Nayara débilmente. «Pensé que mamá, no sé, daría cuenta, que podría recuperarlas antes de que...» Su explicación se desvaneció ante las miradas de incredulidad que recibió de todos los presentes. Incluso ella parecía darse cuenta de lo absurda que sonaba su justificación. «Nayara», le dije con voz cansada. «Llevabas 2 meses sin ir a mi habitación. Sabías perfectamente que yo había notado la desaparición de mis joyas». El teléfono de Roberto comenzó a sonar, pero él lo ignoró completamente. Su atención estaba completamente enfocada en su esposa, como si la estuviera viendo por primera vez. «Señora Nelia», dijo finalmente, «nosotros nos haremos cargo de recuperar las joyas. Yo pagaré lo que sea necesario para sacarlas del empeño». Su oferta me conmovió profundamente, pero también me confirmó que había tomado las decisiones correctas. «Roberto, te agradezco el gesto, pero yo me haré cargo de recuperar mis joyas», le dije con firmeza. «Lo que necesito de ti es que entiendas que esto no puede volver a suceder jamás». Héctor asintió y agregó:
Vamos a incluir una cláusula específica sobre este tema en el contrato de arrendamiento. Cualquier sustracción futura de objetos personales resultará en desalojo inmediato y presentación de cargos criminales. Las palabras del abogado resonaron como una amenaza real y tangible. Nayara se hundió en su silla como si hubiera envejecido 10 años en una hora. «Mamá, yo nunca quise lastimarte», murmuró con voz quebrada. «Sé que no me vas a creer, pero cuando tomé las joyas, pensé que sería solo por unos días». Su confesión tardía me sonó más a autocompasión que a arrepentimiento genuino. «Nayara, hace 3 meses que desaparecieron mis joyas. ¿Qué días eran esos de los que hablas?» El silencio que siguió fue tan intenso que pude escuchar el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de pared con una claridad dolorosa. Catarina se acercó más a mí, buscando consuelo en mi presencia mientras observaba cómo su familia se desmoronaba ante sus ojos. «Abuela», me susurró, «¿vas a estar bien?» Su preocupación genuina por mi bienestar me recordó por qué valía la pena luchar por mi dignidad. «Voy a estar perfectamente bien, mi amor», le respondí, acariciando su mejilla con ternura. «Por primera vez en mucho tiempo, voy a estar bien». Roberto me miró con una expresión que mezclaba admiración y vergüenza. «Señora Nelia, usted es más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Yo respeto completamente sus decisiones». Su apoyo me dio fuerzas para continuar con el proceso que había iniciado. Héctor organizó los documentos finales mientras el notario preparaba las firmas necesarias. «Señora Nayara, necesitamos que firme el contrato de arrendamiento y el acuerdo de devolución de accesos bancarios. También debe firmar un reconocimiento de deuda por los gastos no autorizados». Cada documento era como un clavo en el ataúd de la vida parasitaria que mi hija había construido a mis expensas. «¿Y si no firmo?», preguntó Nayara con un último destello de rebeldía. «Entonces», respondió Héctor con calma profesional, «procederemos con una demanda de desalojo y una denuncia penal por fraude y sustracción de bienes. El proceso legal tomará más tiempo, pero el resultado será el mismo, excepto que usted tendría antecedentes penales». La amenaza era clara y contundente, sin espacio para malinterpretaciones. Roberto se acercó a su esposa y le puso una mano en el hombro. «Nayara, firma los papeles. Ya hiciste suficiente daño». Su voz contenía una autoridad que no le había escuchado antes, como si hubiera encontrado una fortaleza que no sabía que poseía. «Señora Nelia ha sido más que generosa al ofrecernos quedarnos aquí pagando renta. Después de todo lo que hiciste, podría habernos echado sin más». Nayara tomó la pluma con manos temblorosas y comenzó a firmar cada documento. Con cada firma, yo sentía como si me quitaran un peso enorme de los hombros. Eran más que papeles legales. Eran mi declaración de independencia, mi regreso a la dignidad que había perdido gradualmente durante meses de humillaciones silenciosas. «Sexta condición», añadió el notario. «La señora Nayara deberá disculparse públicamente con su madre por el maltrato recibido». «¿Públicamente?», preguntó Nayara con alarma. «Sí», confirmé con voz serena. «Quiero que Catarina escuche tu disculpa y quiero que Roberto sea testigo de ella. Durante meses me humillaste delante de mi nieta. Ahora ella necesita ver que reconoces que estuviste mal». Esta condición no había sido planeada, pero sentí que era necesaria para cerrar el círculo de humillación que había vivido. Nayara miró a su hija, luego a su esposo y finalmente a mí. «Mamá», comenzó con voz temblorosa, «te pido perdón por haberte tratado mal, por haberte faltado el respeto en tu propia casa y por haber tomado tu dinero y tus joyas sin permiso». Sus palabras sonaron mecánicas al principio, pero cuando continuó, pude detectar un atisbo de sinceridad.
Sé que no merezco tu perdón, pero espero poder ganármelo con el tiempo. ¿Y yo?, añadió Roberto dirigiéndose a mí. Le prometo que esto no volverá a suceder jamás. Voy a asegurarme de que el respeto hacia usted sea absoluto en esta casa. Su promesa me tranquilizó más que todas las cláusulas legales juntas. Roberto era un hombre de palabra y sabía que cumpliría lo que prometía. Además, vamos a buscar trabajos adicionales para poder pagar la renta sin que sea una carga. Catarina se acercó a su madre y la abrazó, a pesar de todo lo que había presenciado. Mamá, te quiero, pero lo que le hiciste a la abuela estuvo muy mal. Su capacidad de amar sin aprobar las acciones incorrectas me llenó de orgullo. Esta niña tenía una sabiduría emocional que su madre nunca había desarrollado. Abuela, me dijo volviéndose hacia mí, gracias por defenderte. Me enseñaste que las mujeres no tenemos que aguantar maltrato de nadie. Las palabras de mi nieta me golpearon como una revelación. Durante meses había pensado que estaba protegiendo a la familia al tolerar el abuso, pero en realidad le había estado enseñando a Catarina que las mujeres debían ser sumisas ante el maltrato. Al tomar esta decisión, no solo me había defendido a mí misma, había dado a mi nieta un ejemplo de fortaleza y dignidad que podría seguir toda su vida. Héctor comenzó a guardar los documentos firmados en su portafolio. El proceso está completo, señora Lúnez. Las nuevas condiciones entran en vigor inmediatamente. Mañana por la mañana mi asistente traerá copias certificadas de todos los documentos. Se dirigió hacia Nayara con expresión seria. Señora, Nayara, espero que comprenda que este es un nuevo comienzo para todos. Le sugiero que lo aproveche sabiamente. Una última cosa, dije antes de que los profesionales se marcharan. Quiero cambiar las cerraduras de la casa e instalar un sistema de seguridad. ¿Pueden ayudarme con eso? Héctor asintió. Por supuesto, señora Lúnez. Es completamente dentro de sus derechos como propietaria. Podemos tener todo instalado para mañana por la tarde. Nayara me miró con expresión herida, pero no protestó. Finalmente estaba empezando a entender que las cosas habían cambiado para siempre. Cuando los abogados se marcharon, la casa quedó sumida en un silencio extraño. Era como si hubiera terminado una tormenta y estuviéramos evaluando los daños. Roberto se acercó a mí con expresión humilde. Señora Nelia, ¿hay algo que pueda hacer para ayudar hoy? ¿Algún trabajo en la casa? ¿Alguna reparación? Su oferta de ayuda me conmovió profundamente. Solo necesito que las cosas sean diferentes. De ahora en adelante, Roberto. Eso es todo. La tarde transcurrió en un silencio extraño, como si todos estuviéramos caminando sobre cáscaras de huevo. Nayara se había encerrado en su habitación y de vez en cuando escuchaba sollozos ahogados que me producían una mezcla confusa de tristeza y alivio. Roberto había salido a buscar trabajo extra, determinado a cumplir con las nuevas condiciones financieras que habíamos establecido. Por primera vez en meses, me senté en mi sillón favorito de la sala, sin temer que alguien me pidiera que me levantara para servir algo o limpiar algo. Catarina se acercó a mí con un libro de matemáticas en las manos. Abuela, ¿me puedes ayudar con esta tarea? Su petición simple me llenó de una calidez que había olvidado que existía. Durante meses, Nayara había insistido en que yo no sabía lo suficiente para ayudar con las tareas escolares, que mejor buscaran tutores privados, pagados con mi propio dinero. Por supuesto, mi amor. Ven, siéntate aquí conmigo. Mientras trabajábamos juntas con los números, Catarina me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Abuela, ¿por qué esperaste tanto tiempo para defenderte? Su inocencia directa me obligó a reflexionar sobre mi propia conducta. Porque pensé que si aguantaba lo suficiente, las cosas mejorarían solas. Le respondí honestamente.
pero aprendí que algunas cosas no mejoran solas. Tenemos que hacerlas mejorar. Me alegra que lo hicieras, me dijo Katarina, recostando su cabeza en mi hombro. Yo sabía que mamá estaba siendo mala contigo, pero no sabía qué hacer. Soy solo una niña. Sus palabras me partieron el corazón y me llenaron de determinación al mismo tiempo. Tú no eres solo una niña, Katarina. Eres una joven muy inteligente que entiende la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Eso es muy valioso. El teléfono sonó interrumpiendo nuestro momento íntimo. Era mi hermana Malva, quien vivía en otra ciudad y llamaba ocasionalmente para saber cómo estaba. Nelia, ¿cómo están las cosas por allá? Su voz familiar me trajo una sensación de normalidad que no había experimentado en mucho tiempo. Malva, han cambiado muchas cosas hoy. ¿Tienes tiempo para una conversación larga? Le conté a mi hermana todo lo que había sucedido durante los últimos meses y lo que había hecho esa mañana. Su silencio inicial me preocupó, pero cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de admiración. Nelia, no puedo creer que hayas tenido que pasar por todo eso, pero me enorgullece muchísimo que te hayas defendido. Mamá estaría orgullosa de ti. La mención de nuestra madre fallecida me hizo llorar, pero eran lágrimas de liberación, no de tristeza. ¿Sabes qué es lo más triste de todo? Le dije a Malva mientras Katarina continuaba con su tarea a mi lado. Que durante meses me convencí de que merecía el maltrato, que tal vez era una carga para ellos. Mi hermana hizo un ruido de indignación al otro lado de la línea. Nelia Lúnez, tú criaste a esa niña, trabajaste toda tu vida, construiste una casa hermosa. Nunca fuiste una carga para nadie. Nayara bajó las escaleras cerca de las 6 de la tarde, con los ojos hinchados y el cabello despeinado. Se dirigió hacia la cocina y comenzó a revisar los gabinetes, probablemente buscando algo para preparar la cena. «Mamá», me dijo sin mirarme directamente, «¿quieres que cocine algo especial para la cena?» Su oferta me sorprendió tanto que tardé un momento en responder. «No es necesario, Nayara», le dije con calma. «Yo voy a preparar la cena esta noche». Me levanté del sillón y me dirigí hacia mi cocina. Sí, mi cocina, sintiendo por primera vez en meses que tenía derecho a estar allí, sin pedir permiso ni justificar mi presencia. Abrí el refrigerador que había pagado, lleno de comida que había comprado, y comencé a planear una comida en mi casa. Katarina me siguió hacia la cocina. ¿Puedo ayudarte, abuela? Su entusiasmo me recordó a cuando era más pequeña y siempre quería participar en la preparación de las comidas. Por supuesto, mi amor. ¿Qué te parece si hacemos ese pollo en salsa verde que tanto te gusta? Sus ojos se iluminaron como si hubiera mencionado el tesoro más preciado del mundo. Mientras cocinábamos juntas, Nayara se sentó en la mesa de la cocina y nos observaba en silencio. Había algo en su expresión que no había visto en años. Humildad genuina. «Mamá», dijo finalmente, «¿puedo preguntarte algo?» Asentí mientras cortaba verduras. ¿Hay alguna posibilidad de que me perdones algún día? Su pregunta colgó en el aire como incienso en una iglesia. «Nayara», le respondí sin dejar de cortar cebolla. «El perdón no es algo que se otorga de una vez y para siempre. Es algo que se construye día a día, con acciones, no con palabras». Levanté la vista hacia ella y vi lágrimas frescas corriendo por sus mejillas. Si realmente quieres mi perdón, tendrás que ganártelo demostrando que has cambiado, no solo pidiendo disculpas. Roberto llegó justo cuando estábamos sirviendo la cena. Traía noticias alentadoras. Había conseguido turnos adicionales en Minthimit Sessions, su trabajo, y también había hablado con un amigo sobre trabajos de fin de semana. «Señora Nelia», me dijo mientras se lavaba las manos,
Vamos a poder cumplir con la renta. No será fácil, pero lo vamos a lograr. Su determinación me conmovió y me confirmó que había tomado las decisiones correctas. Durante la cena, la conversación fue tensa pero civilizada. Roberto elogió la comida, Catarina me contó sobre sus planes para el próximo año escolar y Nayara permaneció mayormente en silencio, pero por primera vez en meses era un silencio respetuoso, no hostil. Mañana, les anuncié mientras servía el postre. Van a venir técnicos a instalar el nuevo sistema de seguridad. Todos recibirán códigos de acceso, pero yo tendré el control principal. Me parece perfecto, dijo Roberto inmediatamente. Una casa como esta necesita seguridad adecuada. Nayara asintió sin protestar, como si finalmente hubiera aceptado que las reglas habían cambiado permanentemente. Catarina sonrió y dijo: «Abuela, ¿puedo tener mi propio código?». Su petición me hizo reír por primera vez en el día. «Por supuesto, mi amor. Tú siempre serás bienvenida en esta casa». Después de la cena, Roberto ayudó a limpiar la cocina, sin que nadie se lo pidiera, mientras Nayara subía a su habitación, alegando dolor de cabeza. Catarina se quedó conmigo en la sala, y juntas vimos una telenovela que había estado siguiendo antes de que mi vida se complicara tanto. «Abuela», me dijo durante los comerciales, «hoy aprendí algo importante viendo lo que hiciste. Aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderse». Sus palabras resonaron en mi corazón como una bendición. Esa niña había presenciado no solo el maltrato que recibí, sino también mi transformación y mi recuperación de la dignidad. Le había dado un regalo más valioso que cualquier herencia material. El ejemplo de que las mujeres pueden y deben defenderse cuando son maltratadas, sin importar la edad que tengan o cuánto tiempo haya pasado. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi propia habitación, con mis propias reglas y mi propia paz, miré por la ventana hacia el jardín que había cultivado durante años. Las flores que había plantado seguían floreciendo, hermosas y resilientes, como una metáfora perfecta de lo que había logrado ese día. Por primera vez en meses, me dormí sonriendo, sabiendo que mañana despertaría en una casa donde yo era respetada, donde mi palabra tenía valor, donde era la dueña no solo de los papeles, sino de mi propia dignidad. La mañana siguiente amaneció con una luz diferente, como si el sol hubiera decidido brillar específicamente para celebrar mi nueva vida. Me desperté naturalmente, sin el sonido de gritos exigiendo desayuno o quejas sobre la casa. Por primera vez en meses, pude quedarme en la cama unos minutos extra, disfrutando del silencio y planificando mi día según mis propios deseos, no según las demandas de otros. Cuando bajé a la cocina, encontré una nota de Roberto sobre la mesa. «Señora Nelia, salí temprano al trabajo. Gracias por todo lo que hizo ayer. Con respeto, Roberto». Su mensaje simple pero sincero me confirmó que había elegido bien al permitir que se quedaran. Nayara todavía dormía, probablemente agotada emocionalmente por los eventos del día anterior. Catarina ya se había ido a la escuela, pero había dejado su taza lavada en el escurridor, un pequeño gesto de consideración que me llenó de orgullo. Preparé mi café como no había podido hacerlo en meses, despacio, saboreando cada paso del proceso, usando mi taza favorita que Nayara había relegado al fondo del gabinete porque ocupaba mucho espacio. El café sabía diferente esa mañana, más rico, más satisfactorio. Era el sabor de la libertad en mi propia cocina, el sabor de poder tomar decisiones simples sin tener que justificarlas ante nadie. El teléfono sonó mientras disfrutaba de mi segunda taza. Era Héctor, llamando para confirmar los horarios de instalación del sistema de seguridad. «Señora Lúnez, los técnicos llegarán a las 2 de la tarde. También tengo noticias sobre sus joyas. El dueño de la casa de empeño ha accedido a devolverlas sin costo adicional,
cuando supo que se trataba de un caso de sustracción no autorizada. Su eficiencia me impresionó y me recordó por qué había valido la pena invertir en servicios legales profesionales. Cerca de las 10, Nayara bajó las escaleras con paso lento y cauteloso. Se veía terrible, con ojeras profundas y el cabello sin peinar, como si hubiera envejecido varios años en una noche. «Buenos días, mamá», murmuró sin hacer contacto visual directo. ¿Puedo servirme café?» Su petición de permiso para algo tan básico me partió el corazón, pero también me demostró que finalmente entendía que las cosas habían cambiado. «Por supuesto, Nayara. Esta sigue siendo tu casa, solo que ahora con reglas claras», le respondí con voz neutra. Ella se sirvió café con manos temblorosas y se sentó en el extremo opuesto de la mesa, como si temiera acercarse demasiado. «Mamá, ¿podemos hablar?» Su voz sonaba tan pequeña y vulnerable que por un momento recordé a la niña que había sido, no al monstruo en que se había convertido. «Podemos hablar», le confirmé. «Pero quiero que entiendas que las decisiones están tomadas. No estoy aquí para negociar o para cambiar de opinión». Mi firmeza era necesaria. Durante años había cedido ante sus manipulaciones emocionales y no podía permitir que eso volviera a suceder. «Lo entiendo», murmuró. «Solo quiero que sepas que me di cuenta de lo terrible que fui contigo. No espero que me perdones inmediatamente, pero quiero intentar ser mejor». Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a distinguir entre arrepentimiento genuino y manipulación desesperada. «Nayara, voy a juzgarte por tus acciones de ahora en adelante, no por tus palabras de hoy. Si realmente quieres cambiar, tendrás que demostrarlo día tras día». Ella asintió vigorosamente, como si finalmente hubiera entendido que su supervivencia emocional dependía de un cambio real, no de promesas vacías. El timbre sonó exactamente a las 2, como había prometido Héctor. Los técnicos de seguridad llegaron con equipos modernos que transformarían mi casa en una fortaleza donde yo tendría control total sobre quién entraba y quién salía. Nayara observó la instalación desde la distancia, probablemente comprendiendo que cada cámara y cada sensor representaban el final definitivo de su capacidad de manipularme o maltratarme sin consecuencias. «Señora Lúnez», me explicó el técnico principal, «este sistema le permitirá ver quién está en cada área de la casa desde su teléfono. También puede grabar conversaciones si es necesario». La función de grabación me pareció especialmente valiosa. Durante meses había sufrido gaslighting, donde Nayara negaba haber dicho cosas terribles que yo recordaba perfectamente. Ahora tendría pruebas irrefutables de cualquier interacción problemática. Mientras los técnicos trabajaban, llegó Catarina de la escuela con una sonrisa radiante que no le había visto en semanas. «Abuela, le conté a mi mejor amiga lo que pasó ayer, y ella dice que eres su heroína». Su comentario me hizo reír y me llenó de un orgullo que no había sentido en mucho tiempo. «¿Sabes qué me dijo mi maestra de literatura cuando le conté la historia?», continuó Catarina. «Me dijo que escriba un ensayo sobre mujeres valientes para la clase. La idea de que mi pequeña revolución personal pudiera inspirar a mi nieta y a otras jóvenes me emocionó profundamente. Durante meses me había sentido como una víctima patética, pero ahora me daba cuenta de que mi experiencia podía ser valiosa para otras mujeres que enfrentaran situaciones similares. «Me encantaría leer ese ensayo cuando lo termines», le dije, acariciando su cabello. Roberto llegó del trabajo con una bolsa de supermercado en las manos. «Señora Nelia, compré algunos víveres para contribuir con los gastos de la casa». Su gesto me conmovió tanto que sentí lágrimas formándose en mis ojos. Durante 2 años había cargado sola con todos los gastos
mientras Nayara gastaba mi dinero en lujos personales. Ver a Roberto asumir responsabilidad voluntariamente me confirmó que había personas en mi familia que realmente me valoraban. Roberto, no era necesario, pero te lo agradezco mucho, le dije mientras él organizaba las compras en el refrigerador. Sí era necesario, respondió con firmeza. Señora Nelia, usted nos está dando una segunda oportunidad que no merecemos. Lo menos que puedo hacer es contribuir de manera justa. Su humildad y gratitud contrastaban dramáticamente con la actitud de entitlement que había mostrado Nayara durante tanto tiempo. Esa tarde, mientras los técnicos terminaban la instalación del sistema de seguridad, recibí una llamada inesperada. Era mi vecina Esmeralda, una mujer de mi edad que había notado la actividad inusual en mi casa. Nelia, ¿está todo bien? Vi a los técnicos y me preocupé. Su genuina preocupación me recordó que tenía una red de apoyo que había descuidado durante mis meses de aislamiento forzado. Esmeralda, todo está muy bien. De hecho, mejor de lo que ha estado en mucho tiempo. Le respondí con honestidad. ¿Te gustaría venir a tomar café mañana? Tengo mucho que contarte. Su aceptación entusiasta me llenó de anticipación. Durante meses, Nayara había desalentado mis amistades, alegando que las viejas chismosas no tenían nada interesante que ofrecer. Ahora me daba cuenta de cuánto había necesitado la compañía de mujeres de mi generación. Al atardecer, cuando los técnicos se marcharon, me quedé sola en mi sala probando el nuevo sistema desde mi teléfono. Podía ver cada rincón de mi casa, escuchar cada conversación, tener control total sobre mi espacio. No era paranoia, era protección inteligente después de haber sido traicionada por quien menos lo esperaba. La tecnología que antes me intimidaba, ahora se había convertido en mi aliada. Nayara se acercó tímidamente mientras yo experimentaba con las cámaras. «Mamá, ¿puedo preguntar algo?» Asentí sin apartar la vista de mi teléfono. ¿Las cámaras van a estar grabando todo el tiempo? Su pregunta reveló que todavía no entendía completamente la nueva dinámica. Nayara, las cámaras están aquí para mi seguridad y mi tranquilidad. Si no tienes nada que ocultar, no deberían molestarte. Esa noche, mientras cenábamos en un ambiente más relajado que el día anterior, Roberto me hizo una pregunta que me sorprendió. Señora Nelia, ¿cómo se sintió ayer cuando tomó todas esas decisiones? Debe haber sido muy difícil. Su curiosidad genuina me hizo reflexionar. Roberto, fue lo más difícil y lo más liberador que he hecho en mi vida. Llevaba meses sintiéndome como una prisionera en mi propia casa, y ayer recuperé mi libertad. 3 semanas después de aquel día que cambió mi vida para siempre, me desperté con la misma sensación de paz que había experimentado cada mañana desde entonces. La casa había encontrado un nuevo ritmo, una armonía que no había existido en años. Roberto cumplía religiosamente con sus pagos de renta, Nayara se había vuelto respetuosa y cautelosa, y Catarina florecía en un ambiente donde el respeto mutuo había reemplazado la tensión constante. Esa mañana en particular tenía una cita especial. Héctor había llamado el día anterior para informarme que todas las joyas habían sido recuperadas y que tenía documentos finales para revisar. Pero más importante aún, había decidido hacer algo que llevaba semanas considerando. Escribir una carta a mi hermana Malva, contándole en detalle todo lo que había vivido y aprendido. No solo como catarsis personal, sino como testimonio para otras mujeres que pudieran estar enfrentando situaciones similares. Me vestí con especial cuidado, eligiendo el vestido azul que había usado el día de mi liberación. Al bajar a la cocina, encontré una sorpresa inesperada. Nayara había preparado desayuno y había puesto la mesa con el mantel de encaje que mi madre me había regalado cuando me casé. «Buenos días, mamá», me dijo con voz suave.
Pensé que te gustaría un desayuno especial antes de tu cita con el abogado. Su gesto me conmovió, no porque hubiera olvidado sus transgresiones pasadas, sino porque representaba un esfuerzo genuino de cambio. Durante estas 3 semanas, había observado cómo Nayara luchaba consigo misma, cómo trataba de desaprender años de comportamiento tóxico. No era un proceso fácil ni lineal, pero era real. Gracias, Nayara. Se ve delicioso. Me senté a la mesa y noté que había usado mi taza favorita, la que había estado relegada durante tanto tiempo. Katarina bajó corriendo las escaleras, lista para la escuela, pero se detuvo para darme un beso en la mejilla. Abuela, ayer entregué mi ensayo sobre mujeres valientes. Escribí sobre ti. Sus palabras me llenaron de un orgullo que trascendía cualquier logro profesional que hubiera tenido en mi vida laboral. La maestra dijo que quiere conocerte. Conté cómo recuperaste tu dignidad y ella quedó muy impresionada. Después del desayuno, mientras me preparaba para salir, Roberto se acercó a mí con una expresión seria. Señora Nelia, hay algo que quiero decirle antes de que se vaya. Su tono me preocupó momentáneamente. Ayer hablé con Nayara sobre todo lo que pasó, y quiero que sepa que estoy muy orgulloso de lo que usted hizo. Como hombre, me avergüenza que mi esposa la haya tratado así, y como yerno, quiero asegurarle que nunca más permitiré que algo así suceda en esta casa. Su declaración formal me emocionó profundamente. Roberto no solo había aceptado las nuevas reglas, las había adoptado como propias y se había convertido en un aliado activo en la protección de mi bienestar. Roberto, tu apoyo significa más para mí de lo que puedes imaginar. Saber que tengo un aliado en esta casa me da una tranquilidad inmensa. Él asintió con solemnidad, como si hubiera hecho un juramento sagrado. En el camino hacia la oficina de Héctor, reflexioné sobre cómo había cambiado mi perspectiva en estas pocas semanas. Ya no me veía como una víctima que había logrado escapar de una situación terrible. Me veía como una mujer que había recuperado su poder personal y había establecido un nuevo paradigma en su vida. La diferencia era sutil, pero fundamental. Una víctima vive con miedo de que la situación se repita. Una mujer empoderada vive con la confianza de que puede manejar cualquier desafío futuro. Héctor me recibió con una sonrisa cálida y una carpeta llena de documentos finales. Señora Lúnez, tengo excelentes noticias. Todas sus joyas han sido recuperadas, los documentos legales están en orden y he preparado un testamento actualizado que protege sus intereses y los de Katarina. Mientras revisábamos cada documento, me sentí como si estuviera construyendo una fortaleza legal alrededor de mi futuro y el de mi nieta. Además, continuó Héctor, he incluido una cláusula especial que establece que si, en algún momento usted se siente amenazada o maltratada, nuevamente, tiene derecho a revocar inmediatamente el contrato de arrendamiento sin previo aviso. Esta protección adicional me tranquilizó enormemente. Había aprendido que la vigilancia constante era el precio de la libertad, especialmente cuando se trataba de relaciones familiares complicadas. Al regresar a casa, encontré a Esmeralda, esperándome en el jardín delantero con una sonrisa conspiratoria. Nelia, vine temprano porque tengo noticias emocionantes. ¿Recuerdas que te conté sobre mi sobrina que trabaja en la televisión local? Asentí, curiosa por la dirección de la conversación. Ella quiere hacer un programa sobre mujeres mayores que han superado situaciones difíciles. Le conté tu historia y quiere entrevistarte. La idea de compartir mi experiencia públicamente me asustó y me emocionó al mismo tiempo. Esmeralda, no sé si estoy lista para algo así. Pero mientras lo decía, una parte de mí sabía que sí estaba lista. Durante semanas había sentido que mi experiencia podría ayudar a otras mujeres, y esta oportunidad podría ser la forma de hacerlo realidad.
Piénsalo, me dijo Esmeralda. Tu historia podría inspirar a muchas mujeres que se sienten atrapadas como tú te sentías. Esa tarde, mientras organizaba mis joyas recuperadas en mi joyero, cada pieza me contaba una historia. Los aretes de mi abuela me recordaban su fortaleza durante la Revolución. El collar de perlas me hablaba del amor duradero de mi esposo. Los anillos de mi madre me susurraban sobre la importancia de mantener la dignidad en cualquier circunstancia. Estas joyas no eran solo objetos valiosos, eran talismanes de generaciones de mujeres fuertes que habían enfrentado sus propios desafíos. Catarina llegó de la escuela con noticias emocionantes. Abuela, mi maestra leyó mi ensayo a toda la clase y ahora varias niñas quieren escribir sobre sus abuelas también. Dijo que has inspirado un proyecto completo sobre mujeres resilientes. Su entusiasmo me confirmó que mi decisión de defenderme había tenido consecuencias positivas que se extendían más allá de mi familia inmediata. Esa noche, durante la cena, anuncié mi decisión sobre la entrevista televisiva. He decidido aceptar la invitación para hablar en televisión sobre mi experiencia. Nayara me miró con ojos llenos de preocupación. Mamá, ¿estás segura? La gente va a juzgar a nuestra familia. Su comentario me confirmó que aún tenía trabajo que hacer para entender completamente las implicaciones de sus acciones pasadas. Nayara, le respondí con calma. La gente no va a juzgar a nuestra familia. Van a juzgar el comportamiento inaceptable que tú tuviste hacia mí. Si eso te incomoda, es una señal de que entiendes la gravedad de lo que hiciste. Roberto la tomó de la mano y asintió en apoyo a mis palabras. Tu mamá tiene derecho a contar su historia y nosotros tenemos que aceptar las consecuencias de nuestras acciones. Mientras me preparaba para dormir esa noche, me paré frente al espejo de mi tocador y observé mi reflejo. La mujer que me devolvía la mirada había envejecido en algunas formas durante los últimos meses, pero también había recuperado algo que había perdido: dignidad, propósito y, sobre todo, respeto por sí misma. Las arrugas alrededor de mis ojos ya no me hablaban solo de cansancio. Me hablaban de sabiduría ganada a través de la experiencia. Al acostarme en mi cama, en mi habitación, en mi casa, con mis reglas y mi paz, reflexioné sobre el viaje extraordinario que había emprendido desde aquel día terrible cuando Nayara me dijo que tenía que pagar por comer. Había comenzado como una mujer quebrada y humillada, y me había transformado en una mujer empoderada y libre. Cerré los ojos con una sonrisa en los labios y una certeza en el corazón. Por primera vez en décadas, verdaderamente era libre. El último pensamiento antes de quedarme dormida fue una promesa a mí misma. Nunca más permitiría que nadie, familia o no, comprometiera mi dignidad. Había aprendido que el amor hacia los demás nunca debe significar el sacrificio de nuestro propio respeto, y que a veces defender nuestra dignidad es el regalo más valioso que podemos dar, no solo a nosotros mismos, sino a las generaciones que nos observan y aprenden de nuestro ejemplo.